buenos días, mis queridos hermanos. No se imaginan el gozo que es para mi esposa Gloria y para mí poder estar aquí adorando con ustedes en esta mañana. Nosotros venimos de Colombia, donde tuvimos un ministerio bastante intenso. El Señor nos ayudó cada día y aquí estamos. Habíamos planificado las cosas para poder pasar por aquí y poder adorar junto con ustedes este domingo. Pero estaba pensando, mientras cantábamos y adorábamos al Señor a través de los himnos, de las ofrendas, que es un triple gozo para nosotros estar aquí. La primera razón es por ver caras de hermanos muy amados, con quienes hemos tenido una relación que ha durado por décadas en algunos casos. Y eso es un gozo enorme. De verdad, hermanos, venir a Miami y verlos a ustedes, no se imaginan la alegría que eso produce en nuestro corazón. Pero en segundo lugar, y esto puede parecer paradójico, pero también es por el hecho de ver caras de gente que no conocemos. Cada vez que nosotros venimos a Miami, vemos caras nuevas en esta iglesia. Y eso quiere decir que el Señor está añadiendo cada día otros que van a ser salvos o que están siendo salvados o que han sido salvados. Y eso también trae gozo a nuestro corazón. Pero en tercer lugar también, y quizás la razón principal, es un enorme gozo poder predicar la palabra de Dios, poder predicar el evangelio de Cristo a una iglesia que aprecia la palabra, que aprecia el evangelio, que valora la predicación de la palabra de Dios. Así que, hermanos, de verdad es un enorme privilegio poder estar con ustedes hoy. De hecho, cuando le escribí a Joel para decirle que íbamos a estar aquí desde anoche y que vamos a partir ya esta tarde para un tiempo de vacaciones, gracias al Señor, le decía, mira, nosotros simplemente queremos estar en la iglesia y adorar junto con ustedes. Y Joel tuvo la amabilidad de invitarnos a predicar. Entonces es un gozo enorme poder estar predicando la palabra, pero de haber estado aquí, de verdad, Joel, Daniel, Ricardo, de haber estado aquí tranquilos, oyendo la palabra, hubiera sido un enorme placer como quiera. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. La carta a los Gálatas, capítulo 2. Pero antes vamos a orar una vez más y vamos a pedir al Señor que envíe su Espíritu Santo y ministre a nuestros corazones. Padre, de nuevo nosotros queremos darte muchas gracias. Tú nos has sostenido hasta aquí. Nos has traído a este lugar donde mora tu Santo Espíritu. Y ahora queremos pedirte, Señor, que conforme al propósito por el que tú enviaste al Espíritu Santo, que es glorificar a Cristo, que tú nos ayudes a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro cansancio. Por favor, Señor, que Cristo sea exaltado en este lugar, que los pecadores sean salvados, que los santos sean edificados. Abre nuestros ojos, Señor, para entender tu palabra, porque te lo pedimos en el precioso, maravilloso, extraordinario, exaltado, inigualable, incomparable nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjenme hacerles una pregunta. ¿De quién depende que avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De Cristo o de nosotros? ¿De quién depende que podamos luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en nosotros? Eso depende enteramente de Cristo, depende de nosotros. ¿Hay algo que tú y yo tenemos que hacer para crecer en nuestra vida cristiana? ¿Hay algo que tú y yo tenemos que hacer para luchar eficazmente contra el pecado? ¿O la única responsabilidad que tú y yo tenemos es descansar en Cristo y dejar nuestras vidas en sus manos?
Bueno, Pablo responde esa pregunta de manera indirecta, de manera incidental, en este texto que acabamos de leer, que yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes conocen de memoria. Estas palabras se encuentran en el contexto de una severa amonestación que Pablo tuvo que hacerle al apóstol Pedro en Antioquía, porque Pedro se estaba conduciendo de una manera que no era apropiada, que no era correcta, que no era piadosa con aquellos creyentes que no eran de un trasfondo judío, eran gentiles. Noten lo que dice el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. De paso, hermanos, eso nos enseña que en la iglesia de Cristo no hay inmunidad diplomática. Pablo amonestó públicamente a Pedro, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Debido a que en el Antiguo Testamento había muchas restricciones en cuanto al tema de la comida y los gentiles no tenían ese tipo de limitaciones a la hora de elegir sus alimentos, muchos judíos convertidos a Cristo no sabían qué hacer con esto cuando se sentaban a la mesa a comer con los gentiles. Ahora, mis hermanos, piensen en esto. Pedro no debía tener ninguna duda respecto a esto. Él estuvo allí en Marcos capítulo 7 cuando Cristo hizo limpio todos los alimentos. Pedro tuvo en Hechos 10 una visión que tenía que ver precisamente con la comida, en la que Dios le dijo: Pedro, mata y come, para mostrarle que no debíamos hacer acepción de personas. Así que durante un tiempo Pedro estuvo compartiendo con sus hermanos gentiles, comiendo con ellos, pero de repente llegó una comitiva de parte de Jacobo, una comitiva de Jerusalén, de judíos convertidos, y Pedro comenzó a retraerse, comenzó a apartarse. Ahora, no porque hubiera cambiado de convicción, sino por temor a lo que pensaran de él, dice en el versículo 12. Y fue por eso que Pablo tuvo que confrontarlo públicamente, no solo porque su falta fue pública, sino también porque esa falta de Pedro tenía serias implicaciones con respecto al evangelio. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, hermanos, Bernabé, el hijo de consolación, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro habría podido acusar habría podido acusar a Pedro de muchas cosas: de ser un racista, de haberse comportado de una manera ruda con sus hermanos gentiles, de haber sido un grosero, de tener temor a los hombres, de ser un hipócrita. De hecho, el texto habla de hipocresía. Sin embargo, Pablo sabía que la raíz del problema era mucho más profundo. Pedro no estaba conectando los puntos entre la forma como él estaba viviendo y el evangelio. Noten otra vez el versículo 14, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. En otras palabras, el comportamiento de Pedro no era consecuente con el evangelio que él creía, con el evangelio que él predicaba. Mis hermanos, esto es un asunto de lógica. Si nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestra raza, no depende de nuestro desempeño, no depende de nuestras buenas obras, de que guardemos la ley, sino que depende únicamente de la justicia y la obra de Cristo, no deberíamos separarnos de otros creyentes por su origen racial. Porque no tenemos nada de qué gloriarnos, porque todos tenemos el mismo estatus espiritual delante de Dios. Más aún, Pablo quiere hacernos ver, y todo esto es para entender Gálatas 2:20. Pablo quiere hacernos ver
que solo podemos vivir para Dios, solo podemos vivir en santidad, en obediencia, cuando descansamos por fe en la obra de Cristo, en vez de seguir haciendo el esfuerzo de salvarnos a nosotros mismos. Vean el versículo 19, que es el texto anterior a Gálatas 2:20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, Pablo está diciendo, cuando finalmente me di cuenta que yo no podía llenar la medida de la obediencia que la ley exige, yo morí a la ley como medio de salvación y decidí confiar únicamente en Cristo y en su justicia. Pero lo importante de ese texto es que Pablo dice, fue en ese momento que yo comencé por primera vez en mi vida a vivir para Dios. Y muchos de ustedes conocen cómo era Pablo. Pablo era el inconverso que toda madre desearía como esposo para su hija. Era un individuo increíble. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí es que todo el que pretende ganarse el favor de Dios a través de su esfuerzo no está viviendo para Dios, está viviendo para sí mismo, está alimentando su orgullo religiosamente. Mira, mi amigo, si tú estás aquí ganándote el cielo y tú dices, wow, ¿qué sacrificio estoy haciendo? Tú no estás viviendo para Dios, tú estás viviendo para ti mismo. Ese es el contexto de Gálatas 2:20. Que muchos conocemos de memoria, como decía al principio, pero que todos necesitamos entender experimentalmente y saber cómo aplicarlo en nuestra vida cristiana práctica. Mis hermanos, si hay un texto en la Biblia favoritos de la gente mística, es Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bueno, yo quiero en esta mañana ser lo más aterrizado que yo pueda. Yo quiero que tú puedas ver este texto de la manera más concreta posible. Y hay al menos 3 enseñanzas que nosotros podemos sacar de este pasaje. Lo primero que Pablo nos dice aquí es que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo si somos cristianos. Eso es un hecho. Esto no es una exhortación. Es la declaración de algo que ya sucedió. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que Pablo parece estar diciendo aquí, de acuerdo al contexto, es que el fariseo santurrón que había pasado gran parte de su vida tratando de salvarse por medio de su obediencia a la ley, ese individuo había muerto, ese individuo ya fue crucificado con Cristo. Hay otros textos de la Biblia que nos exhortan a cargar nuestra cruz cada día y seguir al Señor, pero Gálatas 2:20 no pertenece a esa categoría. Pablo no nos está exhortando a cargar la cruz. Pablo nos está diciendo que ya fuimos crucificados. Mi hermano, entre Cristo y el madero estás tú metido allá adentro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice, precisamente porque yo sé que Cristo murió en la cruz, eso me dice claramente que yo no podía salvarme a mí mismo. Ese fariseo que estaba tratando de salvarse guardando la ley ya murió. Si Cristo tuvo que morir para salvarnos, mis hermanos, es evidente que no podíamos salvarnos por nosotros mismos de ninguna manera. Él tuvo que pagar la deuda porque ni tú ni yo podíamos pagarla, porque tenemos una deuda infinita con la justicia infinita de Dios. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Decía Augusto Topleide en ese famoso himno Roca de la Eternidad. Para ponerlo más sencillo, les dije que íbamos a estar aterrizados. La muerte de Cristo en la cruz implica necesariamente la muerte de ese fantasma
fantástico individuo que yo creía que era cuando yo no era creyente. Ese orgulloso que pensaba ser una maravilla de persona, murió crucificado con Cristo. Por eso alguien decía que la crucifixión de Jesús, escuchen esto, la crucifixión de Jesús es la más clara demostración de nuestra naturaleza infernal. La cruz de Cristo. ¿Recuerdan el testimonio de Pablo en Filipenses capítulo 3? Ese testimonio nos ayuda a entender qué es lo que Pablo está diciendo en Gálatas 2:20. Cuando Pablo era un fariseo, él se veía a sí mismo como una persona irreprensible. Él creía tener todos sus papeles en regla con la justicia celestial por medio de su obediencia a la ley. Hasta que él se dio cuenta que esa ley en realidad lo condenaba, no lo salvaba. Fue de esa manera que Dios lo llevó a confiar en la justicia de otro. Porque déjenme decirles algo, hermanos, y esto no es una herejía, la salvación es por obras, no se confundan. La salvación es por obras, pero no por la tuya ni por la mía, sino por la de Él. Es por su obra, y a partir de ese momento, las cosas que él consideraba como ganancia, y que era lo que Pablo consideraba como ganancia, todo su pedigrí, todo su currículum religioso, judío de judío, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo y todo lo demás, dice, yo lo comencé a verlo como basura, como estiércol para ganar a Cristo. Y ciertamente aún, y ese aún es importante porque ya Pablo tenía más de 30 años de convertido, él está diciendo, todavía 30 años después, yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Tú y yo tenemos la justicia de Dios en Cristo. Pablo se dio cuenta de su pecaminosa insensatez al confiar en su propia justicia y ahora se gozaba en poder aceptar como un regalo la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Hace un tiempo me topé con una definición funcional, no teológica, pero sí funcional de lo que es un cristiano. ¿Tú eres cristiano? Bueno, escucha lo que tú eres. Un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo, cuya obstinación ha sido quebrantada, cuyo descaro ha sido destrozado, cuyo corazón de piedra ha sido aplastado, cuyo orgullo ha sido destruido y cuya vida ahora está dominada por Jesucristo. Eso es un cristiano. Lo que nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de nuestro texto. Y es el hecho de que ahora tenemos una nueva vida, que no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pregunta, sobre todo a los que tienen una forma de ser medio mística. Pregunta. ¿Está diciendo Pablo aquí que su personalidad quedó completamente anulada porque ya Cristo vive en él? Por supuesto que no. De hecho, no sé si notaron todas las veces que Pablo hace referencia a sí mismo en este texto tan breve, ya sea por un pronombre explícito o por un pronombre implícito o tácito o sobreentendido. Déjenme leer el texto otra vez. Y yo sé que ustedes lo conocen, pero escuchen el texto y voy a meter todos los pronombres que no están. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo yo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 4 yo, 2 me y un mí. 7 referencias a Pablo en este texto.
Así que Pablo no está diciendo que su vida desapareció ahora que él era cristiano. Lo que él está diciendo es que ahora él vive una nueva vida que depende completamente de la justicia de Cristo y no de la suya propia. En lo que respecta a Dios, tu yo pecador ya murió. Si tú eres cristiano, tal vez tú no eras un santurrón como Pablo, tal vez tú viviste una vida de abierta inmoralidad, pero aún así este texto se aplica para ti. La deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios fue cancelada. ¿Sabes por qué? Porque el que hizo todo eso ya murió, está muerto. Déjenme hacer con ustedes un ejercicio incómodo. Piensa por un momento en el pecado más horrible, en el pecado más vergonzoso que tú has cometido en toda tu vida. El pecado que tú no quisieras de ninguna manera que lo pusiéramos aquí en la pantalla. ¿Ya lo viste? ¿Lo pensaste? Bien, el que hizo eso no existe. Murió. El que cometió ese pecado vergonzoso, horrible, sucio, asqueroso, no existe. Esa persona murió crucificado con Cristo. Y es por eso que si eres cristiano, esa deuda ya fue pagada. Fue pagada en el Calvario. Pero no solo eso. No. Espérense que todavía hay más. Lo glorioso de la salvación no consiste únicamente en el hecho de que ya no tenemos una deuda pendiente en el tribunal de Dios. Es mejor que eso. Es que la justicia perfecta de Cristo fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe, de tal manera que ahora Dios, el Padre, nos ve tan justo como a su Hijo. Si tú tienes una deuda en el banco, una deuda, y un amigo tuyo rico de repente te paga toda la deuda, wow, qué bueno, pero ¿cuánto tienes en el banco? 0, nada, ya no debes, pero tu cuenta sigue en 0. Bueno, lo que hizo Cristo al morir por nosotros en la cruz no fue simplemente pagar la deuda, porque entonces tendríamos la cuenta en 0. Lo que Él hizo fue pagar nuestra deuda y luego poner en nuestra cuenta en los cielos su justicia perfecta. Es por eso que Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, lo explica de esta manera. Es como si cada creyente poseyera un espejo mágico. En una de las caras es simplemente un espejo regular. Si nos miramos a nosotros mismos en esa cara, nos vemos tal cual somos, con manchas, verrugas y todo arrugados. Pero en el otro lado del espejo está la imagen del propio Hijo de Dios. Y cuando Dios nos mira, nos ve desde el lado donde está plasmada la imagen de su propio Hijo. Qué buena explicación. Pero ¿sabes qué? Todavía hay más. En esta expresión, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y es el hecho de que tú y yo, si hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida que es guiada y energizada por el Espíritu de Cristo que ahora mora en nosotros. Todavía tenemos un yo, pero es un nuevo yo en el que mora el Espíritu de Cristo. O sea, cuando yo pienso, soy yo el que piensa. Cuando yo decido algo, soy yo el que lo decido. Cuando yo actúo, soy yo el que actúo. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, esa palabra carne allí no es pecaminosa. Pablo está hablando allí de su existencia terrenal. Usted le está diciendo lo que todavía vivo en este cuerpo no glorificado, en este cuerpo que todavía es terrenal, es un cuerpo de carne que fue ya regenerado, pero no ha sido glorificado. Soy yo el que lo vive. Pero estoy viviendo una nueva vida porque Cristo vive en mí por su Espíritu. De tal manera que ahora yo puedo vivir para Dios. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 7. Pero antes de leerle ese pasaje, permítanme contarles una historia que leí hace muchos años. De hecho, yo tenía probablemente como 6 o 7 meses de convertido.
y me impactó tanto que quedó grabada en mi memoria. Ahora, recuerden algo antes de contarles la historia. Cuando usamos una ilustración desde el púlpito, y más cuando tiene que ver con el Señor, nunca ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada. Para que no se pongan a pensar, bueno, pero esa historia tiene cosas raras. Olvídate de eso y trata de coger el corazón de la historia. Imagínate a una mujer que está casada con un individuo perfecto. Perfecto. ¿Te gustaría, mi hermana, estar casada con un hombre perfecto? Antes de decir que sí, déjame seguir la historia. Cuando don Perfecto llega a la casa, él comienza a revisar todos los muebles. Mira, mi amor, perdona que hay una mota de polvo, se te olvidó. Él abre la gaveta y dice, mi amor, acuérdate que mi ropa tiene que ir en colores degradados. Mira, los zapatos no están exactamente paralelos uno al lado. Él es perfecto. Así que a medida que pasa el tiempo, la doña se va desesperando porque ella no es perfecta. La cosa se complica todavía más porque ella conoce a otro hombre que también es perfecto, pero es bueno, compasivo, bondadoso. Ella no puede divorciarse de don Perfecto porque él es perfecto. No va a encontrar nunca una razón para divorciarse. Pero este otro hombre, que también es perfecto, le propone algo bien inusual. Le dice, mira, vamos a hacer una cosa. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? ¿Qué tal si yo te mato? Así quedas libre de tu marido. Pero como yo tengo poder, yo puedo resucitarte. Y ahora ya libre de tu marido, te puedes casar conmigo. Ok, ahora lean Romanos 7, o yo les voy a leer Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo está hablando de la muerte del marido, pero en el versículo 4 cambia completamente la historia y habla entonces de la muerte de la esposa. ¿Qué pasó aquí? Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Ven el punto? Cristo nos mató, y cuando Cristo nos mató, ya nosotros quedamos libres de la ley. Porque déjame decirte algo, si tú tienes muchas deudas, te tengo una buena noticia. El día que te mueras, la deuda está cancelada. Ya no le debes nada a nadie. Bueno, nosotros hemos muerto con Cristo, la deuda fue cancelada, pero Cristo no lo dejó allí. Él nos resucitó juntamente con Él, para que ahora nosotros seamos de Él, para que ahora tengamos otro esposo que también es perfecto, pero es bueno, compasivo, misericordioso, tanto así que Él vive en nosotros por su Espíritu para ayudarnos a ser obedientes a la ley de Dios. Miren, hermanos, de verdad eso es para brincar de la silla. Podemos vivir la vida cristiana porque Cristo hizo de nuestro cuerpo su morada, su templo. Gálatas 4:6. Dice Pablo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te mueve a venir a Dios en medio de la dificultad, con la confianza de un hijo y decirle, Padre, ayúdame? El hecho de que ahora tenemos el espíritu de su Hijo morando en nosotros. ¿O cómo podemos explicar ese deseo que tú y yo tenemos de hacer la voluntad de Dios? Y es una lucha y tenemos muchas tentaciones. Pero el verdadero creyente quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo explicamos eso?
¿Cómo es posible que hayamos podido resistir a lo largo de nuestra vida cristiana, a pesar de todas las dificultades que hemos experimentado y seguiremos experimentando, que hemos experimentado y seguiremos experimentando en este mundo caído? ¿Cómo es posible que todavía estemos aquí? ¿Por qué todavía tú sientes vergüenza cuando pecas? Y eres guiado al arrepentimiento, en vez de quedarte atrapado en tu pecado y apostatas de la fe. Porque Cristo vive en ti, si tú eres creyente. Cristo vive en mí por su Espíritu. Eso fue lo que Él le prometió a sus discípulos en Juan 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Él explica que se trata del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él no está hablando de la segunda venida, está hablando de la venida del Espíritu. Mis hermanos, no somos huérfanos de Dios. Él mora en nosotros por su Espíritu. Él nos anima desde adentro a seguir corriendo la carrera. No tenemos, obviamente, la capacidad de entender cómo es eso. O sea, ¿cómo es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros? Yo entiendo el concepto, pero yo no entiendo cómo es que el Espíritu Santo mora en mí. Pero eso es lo que dice la Escritura. Y Dios reveló esa verdad porque Él quería que tú y yo supiéramos eso, porque no hay una cosa más estimulante, más, ¿qué palabra puedo usar para el creyente que saber que el Espíritu Santo mora en nosotros? Eso es increíble, sorprendente, extraordinario. Ahora, ¿qué implica todo esto para nuestra vida cristiana práctica? Yo le decía, yo quiero de verdad que esto aterrice, que tú puedas ver esto de manera concreta. Bueno, eso nos lleva a nuestra tercera y última enseñanza que podemos extraer de nuestro texto, y es que esa nueva vida que nosotros tenemos en Cristo y que comenzó por la fe, actúa y avanza por esa misma fe. Es por fe y para fe, dice Pablo en Romanos. La nueva vida que tú y yo tenemos en Cristo, que comenzó por la fe, actúa y avanza por medio de esa misma fe. Vean el texto de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la fe. Una de las cosas que nosotros aprendimos en la escuela, cuando estudiábamos matemáticas, es que el orden de los factores no altera el producto. ¿Recuerdan eso, niños? Niños, escuchen esto. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. El orden de los factores no altera el producto. Pero en el caso del Evangelio, el orden de los factores altera por completo el producto. Porque en el Evangelio la fe viene primero y las obras después. No puede ser al revés. La fe primero, las obras después. Las obras surgen de la fe. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6, que la fe obra por el amor. La fe produce obras. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo les dice que siempre daba gracias a Dios por ellos al recordar, entre otras cosas, vuestra obra de fe. ¿Qué expresión? Vuestra obra de fe, es decir, las obras que surgen de la fe. Una fe que no produce obras es una fe muerta, dice en Santiago, y eso lo sabemos todos. Pero déjenme ahora cambiar el orden. No es simplemente que la fe que no produce obras es una fe muerta, es que la obra que no surge de la fe no sirve para nada. La obra que no surge de la fe es inútil. No sirve para nada. Tiene que haber fe, tiene que haber obras, pero tiene que ser en ese orden. ¿Ustedes recuerdan aquella famosa historia de 2 prostitutas que tienen un lío
legal y van delante de Salomón. Resulta que las dos prostitutas tenían cada una de ellas un hijo. Una de ellas se levanta a medianoche y se da cuenta que su niño está muerto, así que ella tiene una brillante idea: intercambiar su niño muerto por el hijo vivo de la otra. Cuando la otra se levanta y ve al niño muerto, pero le ve la cara, se da cuenta que ese no es su hijo. Así que las dos comienzan a decir que el niño vivo es suyo. Así que era la palabra de una contra la palabra de la otra. Van delante de Salomón y Salomón dice: bueno, vamos a resolver este problema. Tráigame una espada. Partan al niño en dos y den un pedazo cada una. La que no era la madre del niño le pareció genial la idea, una solución salomónica. Pero la verdadera madre reacciona, dice el texto bíblico, profundamente conmovida por su hijo, y le dice a Salomón: oh, mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Y entonces Salomón le dice a sus siervos: escondan la espada, ya no hay nada que hacer, el niño es de ella, denle su niño a su mamá. Ahora bien, ¿qué tiene todo esto que ver con Gálatas 2:20? Pregunta: ¿fue su reacción lo que la convirtió en la madre del niño? ¿O es porque ella era la madre que reaccionó así? ¿Ven el orden de los factores? Altera el producto. O sea, ella era la madre y eso fue lo que la hizo reaccionar de la manera como ella reaccionó. Bueno, hermanos, lo mismo sucede con la fe y las buenas obras. No son las buenas obras las que me convierten en hijo de Dios. No son las buenas obras las que me convierten en alguien salvo, pero porque soy hijo de Dios, porque ya fui salvo por el amor de Cristo, ahora por gratitud yo soy movido a querer obedecer al Señor. Yo soy movido a querer hacer buenas obras para la gloria de Dios. Yo quiero vivir en obediencia, pero porque ya soy lo que soy, no para hacer lo que no soy. Las buenas obras y la obediencia no producen nuestra filiación, el hecho de que seamos hijos de Dios, pero porque somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ahora andamos en obediencia, no en una obediencia perfecta, pero sí sincera, genuina y haciendo buenas obras. En otras palabras, la fe produce un estilo de vida que es conforme al Evangelio. Creer que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí debe tener un impacto en mi vida que se refleje en todo lo que hago. Comenzando por el hecho de que ya yo no trato de obedecer a Dios para ganarme su favor, sino porque sé que ya fui favorecido. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Eso cambió en mí. Descansar por la fe en esa realidad nos mueve gozosa y agradecidamente a vivir para Él y no para nosotros mismos. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona. El amor de Cristo nos mueve, es lo que Pablo está diciendo. El amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ven, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo manifestado en la cruz es el combustible que pone en movimiento la devoción del cristiano. Ese amor nos energiza. Esta mañana, estando ahí en el hotel, me tomé el café más malo de mi vida. Yo me levanto por la mañana, necesito una tacita de café con algo, y hice mi café en la coffee maker que había ahí en la habitación y wow. Le dije a William, que fue el que me trajo aquí a la iglesia: mira, por favor, yo necesito pasar por algún lado porque necesito tomarme un café, me estoy desfalleciendo. Me falta alimento y algo de carbohidrato. Bueno, el amor de Cristo
es la proteína, el carbohidrato, los minerales, la vitamina, todo lo que es un combo, todo lo que tú necesitas para vivir la vida cristiana, todo lo que tú necesitas para levantarte por la mañana y decir, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, yo no voy a vivir para mí, me pasé la vida entera viviendo para mí, ahora voy a vivir para ti. Lo que permite eso, lo que te da combustible para mover el vehículo es el amor de Cristo. Es por esa fe que tenemos la certeza de que el pecado ya no puede gobernarnos a su antojo porque fuimos librados de su dominio, aunque la lucha en ocasiones se torna casi insoportable, ya no somos esclavos del pecado. ¿Ustedes creen que cuando Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, proclamó su acta de emancipación el 1 de enero del año 1863, todos esos esclavos que fueron libertados se sintieron libres? Miren, cuando esos esclavos escuchaban la voz del amo, temblaban, porque tenían todavía una mentalidad de esclavos. Nosotros nos convertimos a Cristo, ya fuimos libertados del pecado, pero el pecado mora en nosotros, y cuando ese pecado nos tienta, cuando ese pecado quiere seducirnos, a ti y a mí nos da la impresión de que no podemos dejar de obedecerlo, pero sí podemos. Somos libres, hermanos, somos libres. El acta de emancipación fue declarada en la cruz del Calvario a precio de la sangre del Señor. Y es por fe que recordamos eso. O sea, en mi carne me dicen, no, tú no puedes dejar de obedecer al diablo, tú no puedes dejar de obedecer al pecado. Pero lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y yo tengo que decir, no, aunque mi carne dice eso, yo sé por este libro que no miente que Cristo me libertó. Y como yo creo eso, ¿ven? Es por fe. Es por fe. Y es por fe que nosotros podemos vivir toda la vida cristiana. Déjame ponerte algunos ejemplos. Es por fe que tú y yo podemos perdonar como Cristo nos perdonó. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que Él me ha hecho. No lo sé y no te conozco, pero estoy completamente seguro que lo que tú has pecado contra Dios es 1000 veces peor que lo que esa persona te hizo a ti. Y Cristo te perdonó. Entonces, cuando yo por fe recuerdo todo lo que yo he sido perdonado, claro que ahora puedo perdonar. Albergar amargura, resentimiento en el corazón es no andar conforme a la verdad del Evangelio, como le dijo Pablo a Pedro. Es no andar, no estamos conectando los puntos. Estamos siendo incoherentes. Cuando se te hace difícil perdonar o te das cuenta que tú estás almacenando amargura, resentimiento en tu corazón, es porque tú no te estás viendo a ti mismo a la luz del Evangelio. Tu resentimiento es una negación en la práctica de lo que Dios hizo por ti de pura gracia al perdonar todos tus pecados. El hipercriticismo. Vamos a ser honestos. Por favor, sé objetivo, sé objetiva contigo mismo. ¿Tú te encuentras a menudo criticando a los demás? ¿Se te hace difícil dar gracias a Dios por la gracia que está operando en la vida de otros? Sino que más bien tú eres el que siempre ve lo malo, el punto negro en la cartulina blanca. ¿Sabes que eso es una negación del Evangelio? Ser hipercrítico es negar el Evangelio. Porque eso quiere decir que tú no te estás viendo a ti mismo ni a los demás a la luz de lo que el Evangelio dice acerca de ti y de mí. El Evangelio nos dice que todos nosotros somos igualmente merecedores del infierno. Y al mismo tiempo que todos tenemos en nuestra cuenta la misma justicia, la de Jesús. Es por fe que nosotros podemos dedicarnos a servir a otros,
movidos por la gratitud de lo que Cristo hizo por nosotros de pura gracia. El evangelio debe movernos a servir. Que dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y Pablo se lo está diciendo a una iglesia para motivarlos a la generosidad. Miren a Cristo, miren el evangelio. Y así pudiéramos multiplicar los ejemplos que no saldríamos de aquí hoy. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? ¿Y por qué vienes todos los domingos? ¿Porque es una costumbre evangélica? ¿Es por hábito? ¿O es porque tú crees? Ahí viene la fe de nuevo. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Tú vienes a la iglesia porque tú crees que el Salvador que murió por ti en una cruz te ha convocado desde el cielo a estar aquí en su día y congregarse con su pueblo, porque tú crees que ese Salvador está presente en medio nuestro, moviéndose entre los 7 candeleros de oro, y al mismo tiempo que un hombre falible, un hombre débil está predicando la palabra de Cristo. Cristo por su Espíritu está tomando esa palabra y está ministrando en el corazón de cada uno conforme a la necesidad de cada uno. ¿Tú viniste a la iglesia porque tú crees eso? Amén, qué bueno. ¿Qué es lo que te mueve a cantar? ¿Qué es lo que te mueve a escuchar la predicación de la palabra cada domingo? ¿Es porque tú crees que Dios obrará en tu vida por medio de esa palabra predicada, que es viva y eficaz? Es por fe que andamos, no por vista. Es por fe que confiamos en sus promesas. Es por fe que aguardamos su venida. Es por fe que tenemos la certeza que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será manifestada cuando Cristo vuelva en gloria. Volviendo entonces a la pregunta del principio. ¿De quién depende que avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De quién depende que podamos luchar eficazmente contra el pecado? ¿De quién depende que sigamos creciendo en santidad? Ok, aquí está la respuesta. Depende de la obra de Cristo por nosotros y de su vida en nosotros, que nos capacita para que podamos obrar en fe, viviendo para Dios en una gozosa gratitud por todo lo que Él nos ha dado de pura gracia. Tú y yo no desaparecemos del mapa. Tú y yo tomamos decisiones. Tú y yo luchamos contra el pecado. Tú y yo decimos que no al pecado, al diablo, a la carne. Tú y yo decimos que sí a la gracia, a la virtud, al servicio, al amor. Pero lo hacemos porque ese nuevo yo está vivo en Cristo. Lo hacemos porque ese nuevo yo, como bien ha dicho alguien, y me encanta esta frase, ya no es un yo que anhela la autosuficiencia o la autoconfianza o la autodirección o la autoexaltación. El nuevo yo aparta la mirada de sí mismo y confía en el Hijo de Dios, cuyo amor y poder fueron probados en el Calvario. Y ahora sigue diciendo este autor, desde el momento en que te despiertas por la mañana hasta el momento en que te duermes por la noche, el nuevo yo de la fe se desespera de sí mismo y huye hacia Cristo en busca de protección, motivación, coraje, dirección y capacidad para caminar en gozo, paz y justicia. Ese es el nuevo yo. Así que Cristo no te anula. Cristo no te anula cuando te conviertes, pero te transforma y vive en ti. Hace unos años leí un acróstico que ha sido para mí algo revolucionario. Desde la primera vez que lo leí,
El acróstico es roca con doble A. Roca. Te levantas por la mañana, tienes todo un día por delante, muchos pecados con los cuales luchar, cosas en las cuales servir. Reconoce que tú no puedes por ti mismo. Reconócelo. Reconoce tu impotencia. Reconoce, Señor, yo voy a venir a predicar a la iglesia aquí en Miami, y de hecho es algo que yo recuerdo cada vez que estoy como en el último himno. Señor, tú sabes muy bien que yo no tengo la capacidad de bendecir a estos hermanos. Yo no la tengo, y es que no la tengo. No es una falsa modestia, es que no la tengo. Ni Joel la tiene, ni Ricardo la tiene, ni Daniel la tiene, ni ninguno de nosotros aquí la tiene. Reconoce eso. Ora. Señor, ayúdame. Señor, tú has dicho en tu palabra que por tu gracia somos lo que somos, y que tu gracia no es en vano en nosotros, que nosotros podemos servir a otros con los dones que tú nos has dado. Órale al Señor. Confía. Señor, yo creo en tus promesas. Yo creo que tu Santo Espíritu mora en mí, y yo creo que a pesar de mi debilidad tú puedes usarme para bendecir a otros. Actúa, roca, actúa. No te quedes diciendo, tú sabes, Señor, que yo soy un inútil. Y es verdad que lo eres. Y yo también. Isaías 41, no temas, gusano de Jacob. Qué alentadora palabra, ¿verdad? No temas, gusano de Miami. Ahora, la promesa de Isaías no es, no temas, gusano de Jacob, mañana te haré un león. No, es que Dios no tiene que hacer eso. Es que un gusano en la mano de Dios puede trillar montes, dice el texto en Isaías. Puede aplastar los collados. Dios puede hacer eso con un gusano, como tú y como yo. Así que no te quedes diciendo, yo no sirvo para nada. Actúa. Haz lo que tienes que hacer como padre, como madre. Haz lo que tienes que hacer como una persona que está trabajando en su vocación. Actúa como pastor, como diácono, como miembro de la iglesia. Actúa, no te quedes ahí postrado. Y luego aquí está la doble A, por eso es roca. Agradece. Señor, gracias, porque yo sé que no fui yo. Fuiste tú. Agradece. Esa es la vida cristiana práctica, ¿ven? Es una nueva vida que no anula nuestro yo, pero en la que ese nuevo yo depende del Espíritu de Cristo en todo para que Él reciba la gloria en todo. Depende de Cristo en todo para que Él reciba la gloria en todo. Qué glorioso texto, Gálatas 2:20. Tú y yo necesitamos aprendérnoslo de memoria y necesitamos recordarlo todos los días de nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en esta existencia terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, tratando todavía de ganarte tu salvación por medio de tu esfuerzo personal, escucha cómo termina este pasaje en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Si tú todavía estás tratando de salvarte, tú estás desechando la gracia. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo si nosotros hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos? La muerte de Cristo hubiera sido en vano, hubiera sido una tragedia. Es como dice alguien, imagínate que tu casa se está quemando por todas partes. No hay forma de salir de ese infierno. Y tú estás allá adentro, atrapado. Pero de repente tú puedes salir de alguna forma junto con toda tu familia. Encuentras una vía de escape y tú estás en la acera
mirando que tu casa se está quemando, pero sumamente agradecido porque allí está tu esposa, allí están tus hijos. Pero de repente viene un individuo extraño y te dice, yo quiero demostrarte cuánto te amo. Y se arroja la casa en llamas y muere carbonizado. Eso no tiene sentido, eso es un sacrificio inútil porque ya tu familia había sido salva sin el sacrificio de ese individuo. Pero qué diferente sería si tú todavía estás allí atrapado en medio de las llamas, no hay forma de salir y desde afuera tú escuchas una voz que te dice, no te preocupes, yo te amo. Y esa persona atraviesa el muro de llama que te rodea, se vuelve un escudo humano, te saca de la casa en llamas, sano y salvo, completamente ileso, pero él muere carbonizado. Eso sí que es una muestra de amor. Eso fue lo que hizo Jesús. Con la única diferencia de que él resucitó. La gran diferencia. Si fuera posible para el hombre salvarse a sí mismo, la muerte de Cristo en la cruz no tendría significado. Pero si Él murió para salvarnos porque no había otro medio de salvación, entonces esa muerte lo significaría todo. Todo. Y no tendríamos un gozo mayor que gastar nuestra vida viviendo para Él. Mi amigo, no te vayas de aquí, por favor, no te vayas de aquí tratando de lograr lo imposible. Nadie puede salvarse sin Cristo, por más esfuerzo que haga. Pero su gracia está disponible hoy para todos los que reconozcan su impotencia, su pecado, que merece la condenación. Y venga a Cristo en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia y perdón. Y yo te aseguro por la palabra de Dios que hoy, ahora, aquí, en este lugar, misericordia y perdón libremente te será otorgado. Clama a Cristo. Clama a Cristo. Ven a Cristo. Confía solo en Cristo para el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por darnos una vez más el enorme privilegio de volver a predicar este glorioso evangelio. Un glorioso evangelio que los creyentes necesitamos lo mismo que los incrédulos. Nosotros para edificación, ellos para salvación. Padre, yo te ruego por esta amada iglesia, te ruego por cada uno de sus miembros, te ruego por cada creyente que está aquí. Ayúdanos, Señor. Perdónanos cuando hemos pretendido vivir en nuestras propias fuerzas. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido engañados por nuestro propio pecado y creemos que ya tenemos, que no tenemos todavía la capacidad de desobedecerlo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra falta de pasión por Cristo. Perdónanos cuando nosotros no conectamos los puntos con el evangelio y se nos hace tan difícil perdonar. Perdónanos cuando albergamos amargura. Perdónanos cuando no servimos por amor los unos a los otros. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, oh Padre bueno. Y mira a aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Por favor, Señor, sálvalos. Sálvalos. Oh Dios, que en el cielo nos enteremos que el 26 de junio, en una iglesia en Miami, tu Espíritu Santo obró de tal manera por medio de tu palabra que muertos pasaron a la vida. Alabado sea tu nombre y alabado sea Cristo, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.